Bienvenidos a esta clase, la séptima de Notas a Platón, sobre el Lisis. El Lisis es un diálogo de juventud del periodo medio, se discute, pero por su extensión, por el tono, por el carácter aporético, se suele englobar dentro de los primeros textos de Platón. Como su propio nombre indica, la discusión se articula principalmente entre Sócrates y Lisis, que es un joven muy bello, que está allí dentro de una palestra en nueva construcción por las afueras de la ciudad, en el perímetro fuera del perímetro de la muralla. El tema del diálogo es la amistad o el amor, dependiendo de las formas diversas que traduzcamos filia. Evidentemente se apunta a temas luego posteriormente desarrollados en el Fedro, en el banquete, incluso en la propia República. Algunos, como veremos a continuación, pues han juzgado por ese motivo de manera muy negativa este diálogo, porque por comparación a lo que se avanza en el banquete, pongamos por caso, o en el Fedro, pues aquí estamos en un texto bastante aporético, en el que se apuntan algunas ideas pero no se terminan de concretar o desarrollar. Como de costumbre vamos a hacer la exposición habitual, que es el resumen del texto, su recepción y luego los comentarios fragmentos. El lugar del debate es esa palestra que está construida en las afueras de la ciudad, fuera del perímetro de la muralla. Sócrates va narrando cómo se encuentra con unos jóvenes a la puerta de esta palestra mientras van andando por el perímetro de la ciudad. Dado esta anécdota, que es una de las pocas anécdotas, digamos, historiográficas que se ofrece, se entiende que el momento ficcional en el que se sitúa la historia es un periodo de paz. De hecho, la mayor parte de los expertos sitúan el diálogo del Lisis, no su escritura, sino su localización, digamos, ficticia en términos históricos, durante la paz de Nikias, durante una paz en mitad de la guerra del Peloponeso, que dura entre el año 1421 y 1414. Y se entiende que es más o menos de la fase final de ese tiempo de paz, me estoy equivocando, 417, 414. Lo del 1000 es fruto del coronavirus. En la clase previa bromeé que tengo la gripe y espero que sea de la antigua, no de la nueva. Entonces, incitado por los jóvenes que están a la puerta de esa palestra, pues Sócrates se anima a entrar en ese espacio para enseñarles cómo se debate y sobre todo cómo se discute con los amantes y con los amados, sobre todo, cómo se les rebaja en su arrogancia y en su petulancia. Un personaje que cumple un papel importante en los comienzos del diálogo es Hipotales, ¿no?, que está enamorado de Lisis y es el que está componiendo poemas a su amado, quien, como su propio nombre indica, pues tiene una cierta vinculación con la clase nobiliaria ateniense. Evidentemente, aquí aparece un aspecto de la personalidad de Sócrates que se va a ver muy desarrollado en el texto posterior que comentaremos mañana, que es pues los contextos homoeróticos y hasta cierto punto pederastas en los que se circulaba, vamos a decirlo así, ¿no?, rápidamente. Esto tiene mucho que ver con la forma de socialización ateniense, con la cuestión de la paideia, como la iniciación de los jóvenes en la ciudad a través del patrocinio de un adulto, la famosa relación entre el Erómenos y el Erastes, entre el amante y el amado, siendo tradicionalmente el amante pues un señor de unos 30, 40 años y el amado uno de 13, 16. De hecho, esa es la edad aproximada que tienen los personajes de la historia. Hipotales y Quetsipos tienen como del orden de 16 años, que son los que aparecen como un poco más adultos, frente a Lisis y Menéxeno, que por la localización histórica y demás, pues deben tener unos 13 años cuando están discutiendo con Sócrates. Esa es la edad a la que se movía Sócrates. Y luego veremos el diálogo la clase que viene, cuando hable de cómo se le encendía el fuego dentro de la túnica, etcétera, etcétera. Bueno, Hipotales está enamorado de Lisis. El punto de partida es esa cuestión de cómo debe uno relacionarse con el amigo o con el amante o con el amado. La mayor parte de las figuras que aparecen en el diálogo son históricas, es decir, Lisis es genuinamente un hijo de un demócrata. De hecho, es una persona histórica hasta el punto que se descubre su lápida. La lápida fue descubierta en el año 1964. La familia suya era bastante rica y respetada. De hecho, se le suele llamar en términos históricos Lisis II,
para diferenciarlo de su abuelo, que era una persona muy importante, digamos, dentro de la primera generación de demócratas atenienses, creadores de caballos, ganadores en victorias de ese tipo de carreras. De hecho, por eso las preguntas que Sócrates le dirige a Lisis, algunas de ellas tienen que ver con cuestión de transportes. Le pregunta a Lisis si sus padres le permiten subirse al carro en las carreras de Aurigas, y él dice que no, y le pregunta luego si le deja subirse también al burro que maneja el esclavo, y le dice que no. Luego vamos a ver a continuación pues cómo los conductores tanto de burros en las plantaciones agropecuarias como los conductores de Aurigas pues sean esclavos, entre otras cosas, dada la peligrosidad de esas profesiones, especialmente la segunda. En las carreras de Aurigas el índice de mortandad era muy elevado porque todas las putaditas que se hacían entre los diversos conductores de Aurigas, como si muy parecido a Ben-Hur o alguna de estas películas históricas, pues hacía que lo normal es que la carrera saliera o terminara con 3 o 4 muertos, cosas así, ¿no? Entonces no eran evidentemente nobles los que conducían los carros, sino los que ponían los caballos. Como sucede a día de hoy en la Fórmula 1, Fernando Alonso no gana o pierde por lo bueno que sea, sino por lo potente que es el coche, ¿no? El que está ganando es Ferrari, McLaren, etcétera. Pues igual aquí el que ganaba era el que ponía los caballos, que eran los que corrían, y los otros eran simplemente unos fardos humanos que dirigían los caballos como bien podían. Bien. Entonces, ese es Lisis. Lisis es una figura, como digo, histórica, descrita como un personaje muy guapo, reservado, con una gran capacidad filosófica, frente a Menéxeno, que es un poco el opuesto, un poco más impetuoso, con menos capacidad de discusión filosófica, aunque también proveniente de una familia aristocrática, porque ejerció un liderazgo político potente. Las dos figuras no están muy claros si son históricas o no. De Ctesipos tenemos noticia Ctesipos aparece en varios diálogos de Platón, pero no aparece en ninguna otra fuente que no sea Platón. Aparece en Eutidemo, ahí ya aparece en mayoría de edad e interviene activamente en el debate, mientras que Hipotales, o Hipotales, ya no sé ni, como sabéis, lo de los acentos es un punto flaco mío. Ese personaje puede ser histórico en la medida en que Diógenes Laercio menciona a un estudiante de Platón que tenía ese nombre. Entonces, a lo mejor Platón ahí lo que estaba haciendo era una interpolación, era un guiño quizás a algún discípulo suyo que lo introducía ahí en un diálogo un poco como un narrador testigo prácticamente, como un convidado de piedra, ¿no? Uno que está ahí, que es un amante fervoroso, pero muy tímido, que ni siquiera quiere ser llevado a la discusión hasta el punto que permanece en silencio y detrás de una columna, si no recuerdo mal, para que Lisis no se fije en él. Bien, la charla comienza, o el debate o el diálogo comienza con Ctesipos revelando que Hipotales está enamorado de Lisis, que no para de componer poemas, escritos, canciones. Sócrates le reprende, cree que considera que es imprudente elogiar al amado antes de conseguirlo. Cuando uno elogia al amado ya como propiedad suya, pues en última instancia se está glorificando a sí mismo, en la medida en que ha sido capaz de calzar una presa tan elevada. Pero cuando uno elogia a la presa antes de cazarla, es como quien vende la piel del oso antes de atraparlo. Cuanto más ensalzas al amado, al crush, vamos a decirlo así en terminología contemporánea, pues más alejado se encuentra ese crush, ¿no? Más arrogante, petulante se convierte. La genuina estrategia respecto del amado es la humillación, mostrarle que en realidad no es tanto como se imagina. Sócrates le va a demostrar a Hipotales cómo se maneja uno con el amado, con el crush, y cómo pues va a bajarle los humos a Lisis, que se las da de tan guapo, inteligente y demás. Comienza el diálogo con Lisis preguntando acerca del amor o la amistad, ¿no? Las diversas traducciones que tiene el término filía. Ya dijimos que los griegos diferenciaban entre 3 grandes expresiones para referirse al amor. Estaba el amor de abajo arriba, que es el amor erótico. Uno siempre aspira en términos eróticos a objetos de deseo superiores o inalcanzables. De ahí esto de que al final la mejor forma de meter al amado entre tus redes es forzarle a considerarse inferior a ti. Está la amistad, que tradicionalmente se consideraba una relación de igualdad, aunque como vamos a ver, Sócrates lo que va a hacer es problematizar esa idea de igualdad,
O sea, ¿cómo van a querer ser los iguales entre sí? ¿En qué pueden beneficiarse? ¿Cómo van a complementarse? Los dos gotas de agua no pueden amarse entre sí. Es un poco una conclusión a la que se llega paradójicamente en el diálogo. Cuanto más se parecen los amigos, menos pueden amarse precisamente, o menor contribución puede haber del amante al amado y viceversa. Y la tercera forma de amistad es la de arriba abajo, la agape, traducido al latín como caritas. Estas tres formas de amor fueron teorizadas por Benedicto XVI. Benedicto XVI, Ratzinger, seguramente sea uno de los papas recientes con más teoría, y tiene una encíclica que se llama, si no recuerdo mal, Deus Caritas Est, Dios es caridad. Y en ella debate y entra en diálogo con los clásicos y demás. Las encíclicas papales son bastante dignas de nota y de lectura, y de hecho yo creo que son textos filosóficos de primer orden, que además, como tienen la necesidad de engarzar con toda una tradición escolástica, pues tienen mucho más claridad filosófica que muchos textos de filósofos contemporáneos. Yo les recomendaría, si quieren ustedes leer, por ejemplo, un texto ecologista bien fundado, léanse el Laudato Si, el Laudate Si de Francisco I, la famosa encíclica ecológica de este papa que tenemos tan raro, ¿no? Y que es un texto bastante interesante en el que se remueven muchas cuestiones de la concepción del mundo como un cosmos ordenado, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a entrar en eso. Para la cuestión de las tres formas de amor, el texto de Benedicto XVI, de Ratzinger, es bastante interesante. Entonces, Benedicto XVI tiene 3 o 4 encíclicas que merecen mucho la pena, ¿eh? O sea, yo en general yo las recomiendo todas. Seguimos. Entonces, empieza por eso, ¿no? Empieza preguntándole a Lysis en qué consiste el amor. El amor se empieza definiendo inicialmente como la apreciación. Uno ama o aprecia aquello que es bueno o útil. Se ofrecen aquí definiciones conforme a la tradición calocagacética, podríamos decir, griega, es decir, la idea de que lo bello es bueno y lo bueno es bello, de que la bondad y la belleza son propiedades convertibles y que la belleza es de alguna forma un indicio, una apariencia externa de la bondad, ¿no? Una concepción, pues eso, muy tradicional, que estaba muy asociada, digamos, a calocagacía. En griego simplemente es la composición de dos términos, kalos, calón y agazos, ¿no? O gazón, el bien y la belleza, como dos términos conjugados, que por cierto es lo mismo que está en Suárez al final, cuando Suárez dice que el bien y la bondad, el bien y la verdad, pues son dos conceptos más o menos conjugados, son las pasiones del ente en relación a las dos facultades del alma humana, el intelecto y la voluntad. Vale. Entonces, sí. Hay un momento, justo antes de que arranque la pregunta por la filía más en sentido estricto, que Sócrates establece un diálogo muy interesante con Lysis, que de hecho yo creo que se puede segregar respecto al argumento central, en el que le empieza a preguntar acerca de la felicidad, ¿no? Y le dice si cree él que alguien que es esclavo y que no toma decisiones propias puede ser feliz, y si acaso el padre y la madre, en tanto que amantes del hijo, pues van a querer algo para él que no sea la felicidad. Se llega a la conclusión de que sí, efectivamente sí, pero paradójicamente se comprueba cuando se va a los hechos que Lysis no es completamente libre, sino que su madre no le permite coger el ajuar y su padre tampoco le permite subirse al carro. Entonces, lejos de ser un hombre libre que pueda hacer lo que le venga en gana, resulta que sus padres, en tanto que lo aman, le tienen esclavizado, por lo tanto le tienen le tienen una condición social inferior a la del pedagogo, el áuriga o el conductor del que lleva los burros de un lado para otro. Bien, la posición a la que se termina llegando es que la razón por la cual los padres no confían en Lysis para determinados campos es porque Lysis no es experto en esos campos. Eso es una conclusión un poco forzada, como vamos a ver cuando vayamos al fragmento, porque es un fragmento muy interesante, porque en principio no tiene por qué tirar por ahí. Es más, cuando Lysis dice que sus padres tan solo confían en él cuando trata de las artes, aquí podríamos recordar las conclusiones a las que llegó Platón en el Lión, donde las artes no son tecne, las artes son entusiasmos. Las artes están constituidas por entusiasmo y por lo tanto en poesía, música, etcétera, no puede haber sapiencia que valga. La conclusión a la que llega Sócrates, que es un poco falaz, hay un salto ahí interesante, es que los padres tan solo confían en el hijo allí donde éste es sabio y que de alguna forma la genuina libertad, y la genuina libertad es aquella que se realiza con una conciencia previa de los objetos sobre los que uno es libre.
Bien, que una libertad inconsciente es tanto o peor que la esclavitud, eso es. Pone varios ejemplos, habla de cómo, pues bueno, se confía tanto en el médico que uno, o en el cocinero, que uno sería capaz de llenarle sal los platos al rey de Persia y cosas así, con lo cual se alcanza una conclusión prematura, una primera humillación del amado, que es, a saber, uno tan solo es competente y dueño y amable a los demás cuando es sabio y en los campos en los que es sabio. Y él, por lo tanto, en tanto que treceañero ignorante, pues por ese motivo no es amado por sus padres, sino esclavizado por ellos y obligado a obedecer a esclavos de todo tipo en todo tipo de campos, porque no es sabio en esos campos. Bien, esa es la conclusión a la que se llega. Ahí, en ese momento es muy divertido, ¿no? Porque Sócrates es el momento que está a punto de dirigirse a Hipotales y decirle, así Hipotales es como se humilla al amado, pero le ve que Hipotales está el pobre rojo como un tomate y que no quiere saber nada del diálogo, con lo cual regresa a la discusión, en este caso con Menéxeno, para hablar sobre la relación entre el amante y el amado, si tiene que existir una cierta reciprocidad o no entre ambos. Se plantea, por lo tanto, si el amor verdadero es el amor unilateral o bidireccional. Aparentemente es unilateral en el sentido de que uno aprecia el bien sin entrar en si uno es bueno o malo. Y además de que en lo que sucedía en Grecia es que justamente el amor se establecía por definición entre sujetos desiguales, entre el erómenos, que era el amado joven, y el Erastes, que era el amante mayor. El Erastes era, como ya hemos dicho, un señor de unos 30 o 40 años que tomaba bajo su discipulazgo un joven erómenos al que iba instruyendo en las artes de la dialéctica, también del uso de la lanza y en ocasiones de otro tipo de objetos punzantes. Vale. Menéxeno cree, frente a esa tradición, que la filía debe ser mutua. Hombre, evidentemente a lo que está apelando es que él no está enamorado de Sócrates, él está enamorado de Lisis, que de alguna forma es igual a él, ¿no? Entonces, la filía no consiste en una relación unilateral ni de arriba abajo, de abajo arriba, sino una relación entre iguales. Sócrates lo refuta esto con contraejemplos. Claro, los contraejemplos son a veces difíciles de pillar por todo el grado de ironía que hay en el diálogo, ¿no? Entonces dice, dado que el término filía, como a día de hoy el término gusto, se aplica tanto a los seres humanos como a las cosas, pregunta Sócrates si acaso el que es amigo de los caballos tienen que ser amigo también de él, o si el que es amigo de los deportes también tienen que ser amigo de él, ¿no? No puede haber reciprocidad respecto a los objetos que amamos tanto más que las personas. Y hay un momento dado del diálogo también en el que Sócrates dice aquella frase maravillosa de que él es amigo de los amigos y que prefiere un amigo a el mejor de los caballos, el mejor de los vinos, etc. Incluso se llega a sugerir que la sabiduría. Uno tiene una relación de amor unilateral respecto al saber que no es correspondido. Lo hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? Se suele traducir el nombre de nuestra disciplina como amor al saber, cuando en realidad filía refiere a la amistad. Lo que pasa es que es una amistad un poco unilateral, porque uno puede ser amigo de la amistad, pero la amistad no tiene por qué ser amigo de uno, ¿no? O sea, tú puedes ser muy amigo de Suárez, pero Suárez no puede no querer saber nada de ti y te expulsa cada vez que quiere leer una frase suya. Bien. La paternidad es otro contraejemplo muy bonito de cómo los padres aman al hijo, aunque el hijo no les ame a ellos. El hijo puede enrabietarse o no comprender por qué los padres llevan a cabo una política dictatorial sobre él, y no obstante, el padre, paradójicamente, ama a su hijo incluso cuando le castiga, ¿no? Incluso cuando... Es más, podría decirse que le ama justamente en la medida en que le castiga. Quien te quiere te hará daño, tarará, ¿no? Todo este tipo de frases que también son problematizadas a lo largo del diálogo. Conclusión paradójica. Uno puede ser amigo de sus enemigos y enemigo de sus amigos. Se llega a un punto muerto en el que Sócrates intenta un enfoque diferente. En este caso vuelve a intervenir Lisis, quien cita a Homero. Y aquí es importante darse cuenta de la pulla implícita que hay a los poetas, porque primero se cita a Homero en una determinada dirección y posteriormente se cita a Hesiodo en otra determinada dirección. Es decir, se cita a los dos grandes poetas épicos, uno de los cuales dice que lo idéntico ama lo idéntico y el otro que lo idéntico ama lo desigual,
¿no? Y que los vagabundos no se quieren, ¿no? El vagabundo odia al vagabundo, el cocinero al cocinero, etcétera, etcétera. Porque entre iguales hay envidia, resentimiento, rencor, competencia. Mientras que el pobre es amigo natural del rico, el enfermo del médico y viceversa. Sigue. Entonces, cita a Homero, según el cual, pues bueno, lo mismo va hacia lo mismo. Em, a Sócrates le parece una definición interesante y llega a la conclusión de que sí, efectivamente, lo bueno es amigo de lo bueno, pero se plantea la cuestión de cómo va a ser lo malo amigo de lo malo. ¿Acaso las personas perversas son amigas a su vez de las perversas? Una solución para salir de este brete es afirmar que los malos no son amigos entre sí porque los malos son desemejantes a sí mismos. Y esto es una solución muy interesante que básicamente lo que aplica es el principio de no contradicción al campo moral. Y del mismo modo que dijimos que la diferencia entre los entes ficticios y los contradictorios es que los contradictorios no son idénticos a sí mismos y que por tanto el decaedro regular ni siquiera es idéntico a sí mismo, a diferencia del unicornio que es idéntico a sí mismo pero no es actual, lo que sucede en el campo moral es que el malo o ni siquiera es amigo de sí mismo porque es desemejante a sí mismo constantemente. La maldad, aquí empieza Platón a plantear una fuente autónoma del mal, la maldad consiste en la desemejanza respecto a uno mismo. El malo no es alguien malintencionado, es alguien que confunde constantemente sus intereses y ve una cosa buena y hace otra, cosas así, ¿no? Es decir, es el débil de voluntad, es el que tiene apetitos opuestos, el que es inconsistente, el que no tiene una fuerza de voluntad a largo plazo, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces esa es la razón por la cual se llega a la conclusión provisional de que, vale, los malos no pueden ser amigos de nadie, porque ni siquiera son amigos de sí mismos, pero los buenos sí que pueden ser amigos de los otros en la medida en que los buenos, pues, tienen una cierta concordancia interna. Los buenos no entran en contradicción con sus propios intereses, la bondad casi podríamos decir que es la concordancia de uno consigo mismo. Vale. Claro, la pregunta aquí que se plantea es ¿qué obtienen exactamente los buenos entre sí? Si son genuinamente buenos, ya sabios, realizados, autosuficientes, la amistad con otros individuos buenos no les aporta nada que no tengan. Siendo autosuficientes, dice Sócrates, no se mejoran en el contacto mutuo y tampoco se echan de menos cuando no están presentes los unos con los otros porque son autosuficientes. Claro, entonces aquí ya se recurre a Hesiodo, a Hesiodo justamente, quien, paradójicamente, aun siendo un poeta, pues dice lo otro, o sea, aquí Hesiodo es idéntico y diferente de Homero. Es idéntico porque es poeta y es diferente porque dice la doctrina opuesta a la de Homero. Para Hesiodo, recordemos el verso, está por ahí citado, luego lo vamos a leer el fragmento, pues el vagabundo odia al vagabundo y entre iguales hay envidia, rencor, resentimiento, competencia. Bien, solo lo opuesto ofrece alimento a lo opuesto. Los pobres necesitan de los ricos, los débiles de los fuertes, los ignorantes de los sabios. El Herómenos del Erastes. Bien. El viejo, claro, ese intercambio se decía que era desigual, pero no es tan unilateral como parece, porque el Herómenos ofrece al Erastes su belleza, al mismo tiempo que el Erastes ofrece al Herómenos su posición social, su riqueza, su sabiduría, etcétera, etcétera. Es decir, hay una mutua relación de apoyo, de social y de todo tipo, ¿no? Razón por la cual eso era el centro de la educación. El centro de la educación ateniense de las clases pudientes es que tus hijos pillaran un buen Erastes que oficiara como padrino suyo, literalmente. Eso es. Claro, la consecuencia paradójica es la misma que hemos visto previamente. Si lo opuesto es lo que justamente es amigo entre sí, pues ya no es simplemente que puedas ser amigo de tu enemigo, sino que tan solo puedes ser amigo de tu enemigo, que justamente gustas de aquello que no te es recíproco, y así pues una serie de paradojas que evidentemente luego han sido explotadas por toda la literatura sobre la amistad, el amor tóxico o no tóxico, etcétera, etcétera. Aquí sobre este tema supongo que tendréis mucho que comentar. Sócrates en este momento plantea la posibilidad de un tercero, es decir, entre el bien y el mal hay términos medios. De hecho, se podría decir que es una de las características por las cuales Platón apunta a la idea del bien como la idea suprema. O sea, una cosa que nos queda muy clara es que el bien y el mal no son blanco ni negro, sino que son una escala de grises. Es decir, que respecto de todo acto se puede imaginar un acto un poquito mejor o un poquito peor, que es una propiedad continua.
y sometida a grados. Es decir, frente al permiso, no hay el principio de tercio excluso se aplica para el permiso, el consentimiento. Entre el sí y el no no hay nada, ¿no? Es decir, sí es sí y no es no. Y no hay nada, no hay un sí pero no, o un no pero sí. Sin embargo, entre el bien y el mal hay un montón de grados medios. De hecho, bueno, lo digo esto porque justo hace una semana di una charla en Alicante sobre la cuestión de si el consentimiento es un criterio del bien o del mal, que es un tema muy actual, ¿no? Evidentemente. Ese era un TFM que yo escribí en 2013 desde una perspectiva friki teorética. Me interesaba principalmente por la cuestión de la zoofilia. Los zoófilos argumentaban en Alemania que el animal consentía. A mí esto me parecía muy paradójico porque salvo que se entendiera que la colita moviéndose era un consentimiento, pues no se sabe muy bien cómo un animal que no tiene capacidad propositiva va a consentir, ¿no? Y ellos distinguían entre el zoosadismo y la zoofilia. La zoofilia es la preocupación genuina por la mascota, mientras que el zoosadismo es el disfrute en la humillación en el sexo con los animales. El ejemplo clásico de zoosadismo es la violación sistemática de orangutanes en el sudeste asiático, que se las afeita y se las pintarrajea para que parezcan mujeres. Entonces durante el sexo se las decapita, o sea, se hacen todo tipo de salvajadas, ¿no? O como por ejemplo aparece en las escenas llamadas de zoofilia en la pornografía, donde habitualmente el sexo con animales es una forma de humillar a la mujer, ¿no? Con caballos o cosas así. Bueno, total, que a mí me interesaba la cuestión, ya digo, porque creo que hay una diferencia entre el bien y el mal y el consentimiento. Es decir, más bien lo que yo dije es lo siguiente. El consentimiento es un criterio de la permisividad, de lo que está permitido o no permitido. Y entre el permiso y la prohibición no hay término medio. Algo está o permitido o está prohibido. Pero puede haber cosas que estén permitidas pero que sean malas y cosas que están prohibidas pero que son buenas. Ejemplo, un testigo de Jehová se está desangrando y la única forma de salvarle la vida es hacer una transfusión. Sin embargo, conforme a su religión, él no consiente que le transfieran sangre, con lo cual palma. En ese caso concreto, lo no consentido era un bien objetivo, siempre que supongamos que la vida es un bien y la muerte es un mal, cosa que, como vemos, hasta Sócrates cuestiona, ¿no? Bueno, eso es lo que diría, como digamos así, pequeña observación. Simplemente la principal razón por la cual yo creo que el consentimiento no es un criterio del bien y del mal, sino del permiso o de la prohibición, cosa que no tiene nada que ver con el bien o el mal, es que el bien y el mal permite grados y puede haber polvos mejores o peores, pero lo que sí que es una diferencia absoluta, o sea, y hay polvos consentidos que son malos y yo no sé, y la pregunta que lanzo es si hay polvos no consentidos que son buenos. Eso lo dejo ahí flotando en el aire como posibilidad lógica, que no física ni metafísica. Volvemos al debate. Sócrates llega a la conclusión de que entre el bien y el mal hay términos medios y que hay cosas que no son ni buenas ni malas o que son neutras. Y así, por ejemplo, el cuerpo es un término medio entre la salud y la enfermedad, que está casi a medio camino entre ambas. Justamente son esos elementos intermedios entre el bien y el mal, esos elementos neutrales, los que permiten la posibilidad del amor, o de la amistad, o del eros. Justamente la amistad consiste en la aspiración a lo bueno y el alejamiento de lo malo, evitar el sufrimiento y buscar el placer, en términos hedonistas. Bien, así el que busca el saber, por definición, no es ni el sabio que ya tiene el saber, ni el ignorante que ignora incluso que ignora, sino el filósofo que sabiendo que ignora, desea el saber. Aquí se ve la cantidad de capas de lectura que tiene el diálogo de Platón, porque hasta ahora aparentemente estaba hablando de una cosa frívola, que era la amistad y demás, pero resulta que en todo momento no está hablando de otra cosa, sino de la filosofía. Es decir, de cómo la filosofía es un estado intermedio entre la ignorancia absoluta y la sapiencia absoluta, en el que uno es consciente de que ignora algo y que puede llegar a saber algo. Y esa es la amistad genuina en la que, huyendo de la ignorancia y aspirando a la sabiduría, se encuentra el filósofo. Del mismo modo que el cuerpo huye de la enfermedad y busca la salud. Aquí, todo el rato, a lo largo del diálogo, se ha presupuesto una concepción instrumental instrumental de la amistad o del amor. Uno busca algo, o sea, uno ama algo porque eso es algo le va a dar un bien. El paciente es amigo del médico porque le va a proveer la salud. El ignorante podría ser amigo del sabio si fuera consciente de su ignorancia porque busca aprender algo. Pero el problema al que nos encontramos es que esos bienes que se dan
como bienes relativos, tampoco se quieren en sí mismos. Es decir, el ignorante quiere el saber no por sí mismo, sino pongamos por caso para alcanzar una magistratura política. Y quiere la magistratura política para declarar la guerra a Esparta. Y quiere declarar la guerra a Esparta para ampliar los territorios de Atenas. Y quiere ampliar los territorios de Atenas para llenar de arcas la ciudad. Llenar las arcas de la ciudad. Y quiere llenar las arcas de la ciudad para construir bustos a Apolo. Y quiere construir bustos a Apolo para que, así como veis, hay una regresión ad infinitum. Si todo lo que queremos lo queremos por razones instrumentales de medios afines, el problema que se plantea es cuál es el fin último. ¿Cuál es el primer amado del que depende toda la cadena previa de objetos amados? ¿Hay acaso, se pregunta Sócrates, algo amado por sí mismo? No porque se esté huyendo de un mal relativo y buscando un bien relativo. Como ven, Sócrates lo que está haciendo es tirando de las paradojas que vienen dadas de la idea de que el bien es un continuo. Si el bien es un continuo y entre dos actos, por muy próximos que sean, siempre se puede encontrar un tercero, también se puede encontrar, por así decir, nunca se va a obtener un óptimo. Es decir, si siempre se puede pensar respecto a todo acto, un acto un poquito mejor, la pregunta es si existe un bien supremo que permite establecer toda la gradación. O por el contrario, pues yo qué sé, pues eso, siempre hay cosas mejores que están por venir, ¿vale? La conclusión a la que se llega es que para no caer en una regresión ad infinitum, tiene que haber un primer motor en el amor también, ¿ven? Tiene que haber algo que, no siendo recíproco respecto de nosotros, lo queramos unilateralmente y por sí mismo, no por razones instrumentales. Ese proton philon, ese primer amor, se quiere por sí mismo, no por razones instrumentales. Y a ese primer amor se le denomina lo bueno. Claro, aquí muchos dicen que este es el arranque de la teoría de las ideas de Platón, y yo creo que están en lo cierto. Porque constantemente, en todos los diálogos de Platón, va a aparecer una y otra vez la idea del bien como la idea suprema. Agazón epegeina tesusías. Esta frase casi se la van a tener que tatuar cuando termine este curso. El bien está por encima del ser, o de la usía, o de la sustancia, o de la esencia, o de vete tú a saber qué, o de la entidad. El bien es que casi se podría decir que el resto de valores se definen a partir del canon del bien. Es decir, a partir del canon evidente de que hay cosas mejores y peores, se establece la idea de que todo es atravesado de valores que se pueden objetivar en ideas. De ahí arranca la teoría de las ideas de Platón. ¿Bien? Y partiendo de los valores, cuando ya quiera aplicarlo a los hechos como las uñas, las heces y demás, es cuando la teoría de las ideas entre en callejones sin salidas. Eso lo veremos cuando lleguemos al Parménides. ¿Bien? Claro, el problema de postular un primer motor en el amor es que esa polaridad entre lo bueno y lo malo se rompe. Sí, todo lo que se quiere en la medida en que uno está entre medias de un mal y un bien, eso quiere decir que suprimido el mal, se suprime el bien. Si no hubiera ningún mal del que estuviéramos huyendo, no habría tampoco ningún bien al que aspirásemos. Pero esto entra en contradicción respecto de la idea que se acaba de postular de que hay un primer motor amado por sí mismo. El primer motor amado se seguiría amando aunque no hubiera ningún mal con el que se pudiera comparar. ¿Se entiende? Frente a lo que se ha dicho hasta ahora, que es que lo que está a medio camino entre el bien y el mal, ama el bien porque huye del mal. Y que el bien y el mal son conceptos conjugados y que tienen entidad propia. Esto es un debate clásico de la filosofía, si el mal tiene entidad propia o es una privación de bien. Para los cristianos, desde los padres de la Iglesia en adelante, el mal no tiene una entidad propia, sino que es una privación de ser. Bueno, lo veremos cuando lleguemos a Suárez. A Suárez, digo, al capítulo que dedica Suárez al mal. Por ejemplo, San Agustín, el mal solamente es un resultado del pecado original. ¿Bien? Y es un mal uso, en todo caso, es una privación y es un alejamiento respecto de la fuente primera del bien. Schelling, que era platónico, por cierto, y que hizo unos comentarios con 16 años al Timeo muy interesantes, será uno que recupere la idea de que el mal tiene fundamento objetivo. Claro, es que a San Agustín pues combatió muchas herejías, entre ellas las que postulaban este origen propio
del mal, los maniqueos, escuela a la que había pertenecido San Agustín antes de convertirse al cristianismo. Claro, para los maniqueos, si el mal y el bien tienen orígenes independientes, entonces, por así decir, Satanás no es simplemente un ángel caído, Satanás es un segundo Dios y Dios, por lo tanto, tiene una suerte casi de competidor. Se plantea aquí, por lo tanto, bueno, una serie de paradojas teológicas muy fuertes, pero que son también paradojas ontológicas. Vamos a presuponer que en el origen había pluralidad o unidad, ese es el debate. En el origen había una sola cosa que se fue diferenciando o había una pluralidad que luego se fue concretando en ciertos entes. Postular que el mal tiene un origen independiente ya es postular que en el origen había pluralidad. Y para Platón, recordémoslo, por eso Platón ha sido reivindicado como materialista en el sentido pluralista del término. Para Platón, casi hasta el final de sus días, el mundo es plural. Esto es esto es paradójico de que luego todos los neoplatónicos sean monistas. Pero es que Platón es pluralista. Para Platón hay una pluralidad de ideas que no están cuya conexión entre sí es muy problemática. Y el mal, aparentemente, vemos que tiene un principio ontológico propio. Bueno, esto no obstante entra en contradicción con esa idea de que el bien es un valor por sí mismo, que se busca aun cuando no hubiera mal, etcétera, etcétera. Entonces, se llega a la conclusión de que el deseo apunta a algo que no se tiene, pero bajo una cierta forma de ausencia. Esa ausencia conocida como privación. Aquí Platón sienta la base de las diversas concepciones de la negación que luego en Suárez están tan bien definidas. Recordáis, supongo, cuando Suárez hablaba de la contrariedad, la contradictoriedad, la privación, la negación, ¿no? La privación es la negación de algo propio. Eso es la privación. Entonces, lo que se desea o lo que se busca como el bien primero es aquello que le pertenece a alguien de manera propia, pero que por la razón que sea no tiene. Esto se va a ver luego expresado en el diálogo del banquete bajo la metáfora de la media naranja, de que los seres humanos eran en un primer momento esféricos y que tenían 4 piernas, 4 brazos y 2 caras, y fue Zeus quien les castigó por su hibris, separándolos en 2 partes, de tal forma que se pasaran el resto de su vida buscando encontrarse los unos a los otros y recomponiendo la unidad perdida, ¿no? Es la metáfora de la media naranja, que luego ha tenido un éxito en la literatura romántica absoluta y completa y total, pero que parte de aquí y que, como veis, tiene un fundamento ontológico muy fuerte. Es decir, ¿qué se desea? ¿Se desea cualquier cosa? No, se desea aquello que, siéndote propio, careces. Y es precisamente, eso es una salida muy de compromiso, que si se quiere, a este problema fuerte de cómo vamos a conciliar el mal y el bien. El mal, al final, simplemente será la privación del bien. Esa es la conclusión a que llega Sócrates y Platón con él, evidentemente. O mejor dicho, Sócrates siendo el portavoz de Platón. El mal es una privación del bien. Y tú lo que deseas es recomponer esa unidad perdida con aquello que te es propio. Bien, esa es la privación. La negación como forma, o sea, la privación como una forma de la negación. Vale. Con lo cual, cuando se desea algo, no se desea lo completamente ajeno, sino lo que de alguna forma tiene cierto parentesco o con naturalidad con uno mismo. Se llega finalmente, por lo tanto, a la última definición de amistad. Los amigos son no semejantes entre sí, sino connaturales. La media naranja, literalmente. Claro, aquí a Sócrates le muestra a este Amenéxeno, si no recuerdo mal, que es con el que está hablando, con Lisis, ya no recuerdo bien, que entre semejante y con naturalidad, entre semejante y con natural no hay mucha diferenciación, que aparentemente son lo mismo. Y aun cuando se pudiera establecer una diferenciación entre connatural y semejante, la connaturalidad lleva las mismas paradojas que la semejanza. Por cierto, aquí, claro, cuando Sócrates establece esa diferenciación entre connaturalidad y semejanza, está estableciendo una diferenciación muy próxima a la de Suárez entre unidad formal y unidad universal. O sea, la semejanza sería lo que Suárez denominaba unidad universal, la unidad por comparación de varios entes abstractos, y la connaturalidad sería justamente la unidad formal, la unidad en la esencia de la cosa. Vale. Se llega por lo tanto a una aporía, y este es uno de los primeros diálogos claramente aporéticos, en los que se concluye con que nada se sabe y que no se ha llegado a ninguna conclusión.
Entre otras cosas porque, como dice Platón de una manera muy precisa, justo cuando iba a recomenzar el diálogo, aparecieron los pedagogos como aves de mal agüero, que es lo que han sido los pedagogos toda su vida hasta el día de hoy. Gente que pretende enseñarle a otro cómo enseñar su propia disciplina en la que es especialista. Es decir, gente que no sabiendo de matemáticas le quiere enseñar a un matemático cómo enseñar esa disciplina. Los pedagogos son, ¿qué? Pájaros de mal agüero, eso es lo que son y no otra cosa. Bien, entonces, cosas a comentar del diálogo. Bueno, evidentemente, la importancia que tiene la aparición de la idea del bien como un bien absoluto, la cuestión de la reciprocidad, si debe ser un elemento central o no en el amor y en la amistad, la cita a los poetas como opuestos entre sí, es algo que está velado pero que es muy claro, es decir, para cualquiera que de repente Hesiodo y Homero dijeran cosas opuestas, pues es básicamente una crítica muy fuerte al estatuto de la poesía como fuente de valores y de ideales. La idea del primer motor en el amor, esto ha sido muy discutido, si este primer motor se debe equiparar al bien en la República o no. Hay autores que discrepan, por ejemplo, Gregory Blastos critica la interpretación estándar diciendo que este primer amado pues no debe equipararse al bien, debe ser más bien entenderse como un objeto metafísico. Otras interpretaciones subrayan que ese primer motor en el amor pues sería más bien la felicidad, la eudamonía, un estilo de vida exitoso, bueno, etcétera, asociado a la felicidad, felicidad, a la sabiduría, a la virtud. Otros sugieren que en realidad ese primer motor es la propia idea de amistad, que sería una conclusión interesante. Esto es lo que sostiene básicamente Matías Valters y una serie de intérpretes contemporáneos, que en última instancia ese primer motor sería la propia idea de amistad, tesis paradójica pero que no tiene cierto fundamento. Otro tema que se ha discutido mucho es el egoísmo o altruismo platónico. Es decir, si en Platón existe una idea de amor altruista o toda forma de amor presupone un cierto egoísmo o, mejor dicho, autointerés en el que uno siempre ama algo porque desea promover algún valor principalmente vinculado consigo mismo. Es decir, los filósofos al final buscan, sí, la sabiduría para cambiar la república y hacerla mejor, pero la buscan también por razones egoístas, por no ser unos idiotas, para empezar, por no ser unos idiotas como son los poetas, los artesanos y los políticos, para no ser uno de ellos, básicamente. Entonces hay mucho debate acerca del instrumentalismo ético en Platón. Si en Platón pues hay un cierto altruismo, si la amistad tiene al fin y al cabo un valor en sí mismo, o si está supeditada a ese bien que resulta al final indefinible, porque está más allá de la esencia, del ser, de la usía. Bien. ¿Cuál ha sido la recepción de este diálogo? Bueno, este diálogo no cabe la menor duda de que es auténtico, como ya hemos dicho, está situado en el periodo, como todos, posterior a la muerte de Sócrates, aunque hay muchas anécdotas en la antigüedad de que fue escrito antes de la muerte de Sócrates y que incluso llegó a mostrarse a Sócrates y Sócrates quedó perplejo ante el contenido del diálogo. Diógenes Laercio cuenta cómo Platón leyó a Sócrates en vida el diálogo y Sócrates exclamó: «Hay que ver cuánto miente este joven sobre mí». Esto es lo que cuenta Diógenes Laercio en los Prolegómenos sobre la filosofía de Platón. Se cuenta la misma anécdota, pero un poco variada. Sócrates dijo, después de escuchar el Lisis, que este joven me lleva a donde quiera, hasta donde quiera y con quien quiera, ¿no? Lo cual es muy aunque sea una anécdota falsa, evidentemente, expresa muy bien pues lo plástico que es la figura de Sócrates en los diálogos de Platón y que va diciendo cosas cada vez más, que varían muchísimo, casi de párrafo a párrafo. ¿Qué más? Bueno, sí. Este diálogo fue, sobre todo, muy importante en la antigüedad, en lo que fue el tránsito de la academia antigua a la media. No hemos entrado en mucho detalle a la hora de explicar el platonismo primitivo, pero básicamente la academia antigua, la de Speusipo y los discípulos directos de Platón, era una academia que estaba sobre todo interesada por la cuestión de los entes matemáticos, lo uno, la diada indefinida, ese tipo de asuntos que luego han sido reconstruidos por la escuela Tubinga-Milán. Y el tránsito entre esa lectura dogmática, esotérica, y la lectura escéptica pasa por un debate muy fuerte en el que los escépticos utilizaban principalmente los diálogos
contra los esotéricos. O sea, fueron los que venían más tarde, los que no teniendo ya la voz de Platón, no se creían que Platón hablara de cosas tan raras como lo uno, la díada indefinida, cosas que no aparecían en ninguno de los diálogos. Lo que le quedaban era la evidencia de unos textos en los que Platón era un ironista salvaje, Sócrates lo que hacía era destruir todas las opiniones y aparentemente llegaba a una suspensión del juicio, a una apogee en la que ni se afirmaba ni se negaban ninguna proposición filosófica. Entonces, fue, por ejemplo, el Lisis, como diálogo claramente aporético, uno de los textos utilizados por los escépticos para afirmar que Platón, ante todo, era un escéptico y que Platón lo que quería era diagnosticar las formas erróneas de razonamiento y establecer que en todo caso no hay argumentos verdaderos o falsos, sino más o menos probables, y que todas las posiciones expuestas en sus diálogos tienen un mayor o menor grado de probabilidad. Esa es la diferencia principal. Si yo les tuviera que decir una diferencia entre el escepticismo pirrónico y el académico, es este. El escepticismo pirrónico es la tesis dogmática de que no se puede conocer nada y que todos los filósofos incurren en falacias, lugares comunes y demás cuando argumentan, frente a la posición académica que es: sí, evidentemente es importante diagnosticar las falacias, los lugares comunes, los prejuicios y los sesgos, pero aunque no exista la verdad y la falsedad tout court, sí que existen mayores o menores grados de verosimilitud, de probabilidad. Esa es la posición de los discípulos Carnéades y compañía de la Academia Media. Y como digo, uno de los fundamentos, uno de los textos en los que se apoyaron fue justamente el Lisis. Vale. ¿Cuál ha sido la recepción luego ya posterior en la época moderna? Como siempre, un autor... Los tres autores, como ustedes están viendo, los autores importantes de la recepción son siempre Diógenes Laercio, los prolegómenos sobre la filosofía de Platón en la antigüedad, en la época moderna, Marsilio Ficino, que es el gran filósofo neoplatónico, el que sistematiza el neoplatonismo, mezclando Platón con Plotino. Luego, posteriormente, Schleiermacher, que es el de la lectura unitarista, Schleiermacher en conflicto siempre con Hegel, Milankovitch-Moellendorff en conflicto con Nietzsche, que es el de la lectura desarrollista. Claro, para Nietzsche, ¿por qué está en pelea con Nietzsche? Porque para Nietzsche, Platón es el padre de la ideología judio-cristiana, es el que condena al cuerpo y en beneficio del alma, es el origen de todos los males asociados con Occidente. Mientras que Milankovitch-Moellendorff, que había leído con mucho más detalle los diálogos, se dio cuenta de que Platón es el primer crítico y el crítico más duro de la teoría de las ideas, en el Sofista, el Parménides y el Teteto. Y es Milankovitch-Moellendorff el autor de la doctrina desarrollista, y luego ya pues todos los que vienen después, Jäger, Taylor y todos los que hemos ido viendo y que vamos a ir citando, ¿bien? Entonces, Ficino publica en Florencia en el año 1484 la edición completa de las traducciones de Platón, incluye el Lisis evidentemente, y en la introducción, paradójicamente, no menciona el carácter aporético del diálogo. Claro, esto es algo muy característico de los neoplatónicos. Los neoplatónicos, que siguen la doctrina esotérica y que creen que Platón habla siempre con metáforas como si fuera una especie de Jesucristo filosófico, no van a aceptar que este autor escriba diálogos por el mero hecho de burlarse de los tontos y ironizar acerca de los pretenciosos. Entonces, una de dos: los textos lo que hacen es purificar las ideas equivocadas, o bien lo que hacen es contar una doctrina esotérica por vía de metáforas y alegorías. Entonces, lo que hace básicamente Ficino, en este caso como en todos, es subrayar el carácter alegórico del diálogo, pero no aporético, porque claro, reconocer que es aporético supone reconocer que no se llega a ningún lado y que nos hemos quedado tan fríos cuando hemos terminado el diálogo como cuando lo hemos comenzado. Vale. Schleiermacher, como unitarista, claramente, desprecia el Lisis por incompleto, porque se da cuenta de que todos los temas del Lisis más o menos están expresados igual de bien en el Fedro, el Banquete, la República, y que más bien lo que muestra este texto es la inexperiencia del principiante. Por el contrario, Nietzsche, que era unitarista, pero que principalmente quería subrayar contra Milankovitch-Moellendorff que Nietzsche era un enemigo de la corporalidad. Claro, ¿cómo va a decir que es un enemigo de la corporalidad? O sea, ¿habéis leído este diálogo? O sea, ¿este es el Platón que os ha vendido Nietzsche? Ni para atrás. O sea, veamos en la clase de mañana. O sea, la de mañana va a ser una risa. Pero claro, para Nietzsche lo que se obsesionó era rastrear en el Lisis la teoría de las ideas, especialmente la idea del bien, etcétera, etcétera.
Por el contrario, Vilamowitz-Moellendorff lo que subrayaba era cómo el Lysis tiene una autonomía propia en el que, donde lo importante no es tanto el contenido que ya estaba que está en el Fedro y en el banquete y todo esto, sino la exposición ya literaria. El primer autor que reivindica al Lysis como un texto genuinamente interesante, porque Guthrie tenía también una opinión muy negativa del Lysis, es Jäger, Werner Jäger. Werner Jäger es interesante sobre todo para Aristóteles. Tiene Jäger por ahí y todo luego, bueno, Jäger tiene un texto muy bueno que se llama Paideia, si no recuerdo mal, donde habla justamente de todo lo que hemos comentado del Erómenos, el Erastes y demás. Jäger le interesaba el diálogo del Lysis, evidentemente, porque era un diálogo en el que se exponía claramente la doctrina del Erómenos y el Erastes y además fue uno de los primeros que subrayó la importancia de la doctrina de el primer motor en el amor. Venga, vamos a los fragmentos. Empezamos por el 205e. El 205e dice así: más que a nadie, dije, apuntan a ti esos cantos, porque si llegas a conseguir un muchacho de esta clase, vas a ser tú el que salgas favorecido con tus propios discursos y canciones, que serán como un encomio al vencedor a quien la suerte ha deparado tal muchacho. Pero si se te escapa, cuantos más encomios hayas hecho de él, tanto más ridículo parecerás por haber sido privado de tales excelencias. El que entiende de amores, querido, no ensalza al amado hasta que lo consigue, temiendo lo que pueda resultar. Y al mismo tiempo, los más bellos, cuando alguien los ensalza y alaba, se hinchan de orgullo y arrogancia, ¿no te parece? Bueno, aquí los temas de interés a subrayar pues son los que ya hemos dicho: la elevación del amante por medio del amor, la relación asimétrica que se establece el eros, la forma del amor arriba abajo y abajo arriba, y la problemática de si es posible el amor entre iguales. No hay mucho más que comentar, simplemente me parece más interesante por supuesto, y luego la concepción patrimonial de las relaciones de pareja, donde pues uno canta a su amado como si fuera un trofeo, una extensión o un apéndice de sí mismo, y de tal forma que en última instancia, al celebrar al amado, se está celebrando a sí mismo. Aquí podríamos agarrar mucha literatura, especialmente toda la que tiene que ver con el amor cortés. Por ejemplo, el famoso pasaje vamos a ver si me acuerdo bien, del infierno, en el que Francesca de Rimini está leyendo un libro junto a su amado y se embebe de lo que aparece en el texto, hasta tal punto de que ya no quiere a su amado por sí mismo, sino por imitación de la conducta que está llevando la heroína en ese texto. ¿Se entiende? Esto ha sido teorizado por René Girard. A René Girard le citamos en clases previas. René Girard, aparte del libro que le recomendé, muy bueno, La violencia y lo sagrado, tiene ese otro que se llama Mentira romántica, verdad novelesca. En Mentira romántica, verdad novelesca, René Girard analiza cómo la mayor parte de las relaciones amorosas en la novela no surgen de una relación bidireccional, sino triangular, en la que un personaje se enamora de otro porque en realidad desea convertirse en un tercero. Ejemplo, Don Quijote. Don Quijote está enamorado de Dulcinea, no por quién es Dulcinea intrínsecamente, que es una plebeya, una pueblerina que va en un gorrino y no sé qué, que huele a ajos y es una risa cuando aparece, sino que la ama en la medida en que está enamorado de Amadís de Gaula y quiere en realidad convertirse en Amadís de Gaula. Entonces, en la misma medida que Amadís de Gaula tiene una amada, él debe proveerse por todos los medios de una amada. Otro ejemplo, Madame Bovary. Madame Bovary entabla relaciones adúlteras porque tiene un ideal de lo que es la vida excitante que le lleva a idolatrar a una serie de crápulas que la rodean, especialmente el conde y todos estos. Los que han leído la novela sabrán que aquello es una risa. Y es entonces esa forma de amor triangular en el que el amor consiste principalmente en la posesión de un objeto que se desea porque uno quiere equipararse con un tercero. ¿Ven? Entonces yo creo que esto viene muy a cuento de lo que aquí se ha comentado. Vale. 209a. 209a dice lo siguiente Sócrates.
Pero, ¿por qué causa pone entonces trabas para tu felicidad? Está preguntándole a Lisis por todo el tema de por qué tu padre no te permite subirte al carro, ni tu madre tejer como Penélope. Pero ¿por qué causa ponen entonces trabas para tu felicidad y para hacer lo que quieras y durante todo el día te tienen siempre esclavizado y en una palabra no haces nada de lo que deseas? De modo que, tal como acontece, no te aprovechan ni toda esa riqueza que posees, ya que todos estos mandan más que tú, ni este cuerpo tan espléndido, al que, por cierto, atiende y cuida un otro, porque tú, Lisis, en nada mandas ni nada haces de lo que deseas. Y le responde Lisis, pero esto es porque no tengo aún, dijo, la edad, Sócrates. No es esto lo que te frena, hijo de Demócrates, ya que, como creo, hay algo al menos que tanto el padre como la madre te dejan y no esperan a que tengas la edad, porque cuando quieren que se les lea o se les escriba algo, pienso que es a ti antes que a ningún otro de los de casa a quien lo encomendarán. ¿No es así? Dice, claro que sí. Claro, aquí muy interesante. Datos adicionales que hay que subrayar. Pues eso, como unos párrafos más arriba, se postula que el hombre feliz es aquel que no es esclavo y puede hacer lo que quiera. Claro, la felicidad o la libertad como ausencia de coerción, no como autonomía para ponerse unos sus propios fines. Los padres, si quieren al hijo, por lo tanto, querrán que sea libre y por lo tanto feliz. Sin embargo, paradójicamente, le limitan constantemente. No es libre de subirse al carro o de hilar. Aquí se expresa, por supuesto, la misoginia implícita al homoerotismo griego, es decir, como al fin y al cabo homoerotismo y misoginia no tienen por qué ser incompatibles, todo lo contrario. Es más, se podría decir que los griegos promovían la homosexualidad por misoginia, porque consideraban que la relación con la mujer no podía ser placentera, tenía una función meramente reproductiva, y allí donde estaba el placer era donde el sexo tenía una función puramente ociosa, gratuita. Como en las relaciones entre hombres no puede haber posibilidad de procreación o de reproducción, ahí sí el sexo tiene un carácter puramente recreativo. Y es que, vamos a decir una cosa, realmente, hasta que no se desarrollaron los métodos anticonceptivos modernos, el sexo no tuvo un componente recreativo asociado a las nociones de deseo y de gusto. Digo, el amor heterosexual. Es más, como ustedes sabrán, la categoría heterosexual se acuñó en el siglo XIX. Hasta entonces, lo que había, según han teorizado los más especialistas en este asunto, no es la heterosexualidad tal y como la entendemos a día de hoy. Existía en todo caso el locus genitalis, lo que se llama a día de hoy el locus genitalis, es decir, la idea de que la sexualidad está intrínsecamente vinculada con la reproducción y que la función de la sexualidad consiste justamente en la reproducción y que por ese motivo es pecaminoso o incivil el sexo fuera del matrimonio, porque puede generar potencialmente hijos que no tengan una familia que los acoja. ¿Bien? Es en el siglo XIX cuando se produce un crecimiento exponencial de las masas urbanas y, por tanto, del oficio secular de la prostitución, habiendo perdido todo el componente más o menos religioso, místico que podía tener este oficio, las sectarias y todos estos rollos en la antigüedad, que empieza a aparecer la idea del sexo como fin en sí mismo. Y, por lo tanto, se empieza a diferenciar a los heterosexuales de los homosexuales. Los heterosexuales son los que desean acostarse con las mujeres válgame Dios, porque les gustan las mujeres. Cosa hasta entonces insospechada. Tú quieres tener sexo con tu parienta porque te va a dar hijos muy fuertes y muy sanos que van a cosechar tu tierra, no por otra cosa. La parienta es un mero receptáculo del semen, la jorá, de la que hablaba también Platón. Es a partir, insisto, del siglo XIX, cuando los métodos anticonceptivos, primero muy vastos, van posibilitando que el sexo sea recreativo, que se empieza a concebir el sexo entre miembros de diversos géneros como algo placentero, ¿vale? Entonces, cosa a subrayar aquí, como la homosexualidad o el homoerotismo del contexto helénico no es incompatible con la misoginia, sino que casi la implica. Precisamente se desea al hombre porque se desprecia a la mujer, igual que se busca el bien porque se huye del mal, ¿no? Se irá posteriormente. Vale. Entonces, curiosamente, como os digo, aquí hay un salto lógico, porque la conclusión a la que quiere llegar Sócrates es que la genuina libertad está asociada al conocimiento y que el conocimiento también no solamente da libertad, sino poder, y que uno tan solo tiene genuina libertad allí donde conoce lo que está haciendo y que además los demás van a amarle, desearle, buscarle, si es sabio.
Pero claro, los ejemplos primeros que se dan, antes de llegar a la medicina y la cocina, que como ven son los ejemplos constantes a los que Sócrates vuelve una y otra vez, eh, son ejemplos artísticos. Y si el arte, como hemos dicho, proviene del entusiasmo, de la inspiración y no de la tecne, entonces lo que se está aquí diciendo es otra cosa muy distinta. Es que en el arte es el lugar de la libertad. O sea, curiosamente, ¿eh? Aquí se está planteando una cosa, una doctrina muy moderna hasta cierto punto, pero que se puede retrotraer hasta este punto, que es la idea del arte como campo de libertad absoluto. Es decir, y cómo hablar de ciertos actos como artísticos te da patente de corso para hacer todo tipo de cosas. Volvemos otra vez al conflicto ética-estética. Uno dice que está haciendo un performance y por lo tanto puede vaciar una botella de Chardonnay delante de una señora de limpieza porque eso está revestido de unas propiedades estéticas independientemente de que sea una falta de respeto o no. Pero cuando no sepas qué decir, di performance, entonces André Breton, ¿no? El genuino performance para André Breton era coger una pistola y liarse a disparos por la calle, ¿no? Claro, sí, díselo eso a la policía, ¿no? Cuando vengan a por ti, que estabas haciendo una performance y tienes una financiación del Guggenheim, y estás en una estancia de investigación, etcétera, etcétera. Vale, pero me parece que por lo menos es una posible salida. Es decir, que el diálogo podría haber terminado aquí, ¿no? Bueno, tú eres libre en aquellos campos artísticos donde como no hay parámetros, ni criterios, ni reglas, pues uno puede hacer lo que le venga en gana. Ahí sí, es decir, la libertad no consiste en la mera obediencia al apetito, sino en la inspiración divina que da unos objetos y unos criterios endógenos, aunque sean estos incomprensibles, alejados del entendimiento humano. Y también se plantea aquí, en este pasaje, la peculiar relación que se establece entre los padres y el hijo. Va a volver sobre esto Sócrates, es una relación de amor unidireccional. Claro que aquí se plantea como una relación no de amor, sino de esclavitud. Es decir, que el padre al final no ama al hijo, sino que todo lo contrario, busca su martirio, le tiene atado de pies y de manos. Claro, aquí podría haber una lectura emo, casi, o adolescente, de teenager, ¿no? De la relación entre los padres y los hijos, de que los padres buscan el mal del hijo, etcétera, etcétera. Pero bueno, se supera esta posición y se va más adelante. 210b. En aquello en lo que hemos llegado al ser entendidos, todos confían en nosotros, griegos y bárbaros, hombres y mujeres. Haremos, pues, en esas cosas lo que queramos, y nadie podrá, de grado, impedírnoslo, sino que seremos en ellas totalmente libres y dominadores de otros, y todo esto será nuestro porque sacamos provecho de ello. Pero en aquello en lo que no hemos logrado conocimiento, no nos permitirá nadie hacer lo que a nosotros nos parezca, más bien nos lo impedirán todo lo que puedan. Y no solo los extraños, sino el padre y la madre, e incluso alguien más próximo, si lo hubiera. En estas cosas seremos, pues, súbditos de otros, y ellas mismas nos serán ajenas, pues ningún provecho sacamos de ellas. Aquí, claro, se cuestiona un poco, yo creo, aquí se está cuestionando en parte irónicamente la idea del expertizaje. Como estamos explicando, Platón realmente sí que avanza poco a poco hacia lo de la teoría de las ideas y demás, como criterio objetivo de valoración del expertizaje. Porque si uno confía simplemente en los expertos, no, los expertos dicen que para el segundo trimestre habrá una recesión de qué sé yo, del 20% de la economía, pero claro, ¿en qué criterios se basan? Si se están basando en unas agencias de calificación de la deuda, que son corruptas porque a su vez están financiadas por no sé qué conglomerados, pues no hay criterios objetivos del saber. Claro, aquí, como vemos, los sabios en época no eran ni siquiera controlados en cuanto a sus resultados. Es decir, los economistas es que son un ejemplo claro. Es decir, los economistas saben predecir sobre todo el pasado, ¿no? Pero respecto al futuro, un día dicen una cosa, otro día dicen otra, ¿no? Pero no obstante siguen siendo expertos. Igual que, dice Sócrates, el médico te puede echar en los ojos ceniza o puede meterte, como lo del coronavirus, en un barracón a morirte de hambre y de frío y de todo tipo de calamidades, simplemente porque es un experto y bueno, los expertos sabrán, pero aunque no tienen ni idea. O sea, el coronavirus, por ejemplo, es una enfermedad de ignorancia. O sea, el principal miedo que se tiene es a la ignorancia de qué coño será esta mierda, literalmente. Claro, la posición socrática es... no sabiendo lo que es, epogé, loco. O sea, ni bien ni mal, ¿sabes? No se puede temer aquello que no se conoce. Vale, entonces esto es lo que comentaría, ¿no? Cómo, aquí se está planteando irónicamente, cómo debe haber un freno, o
un freno al expertizaje. Cómo los expertos no pueden tener patente de corso para hacer lo que quieran. Cómo puede haber una valoración externa a lo que los expertos hacen. El médico, si te echa ceniza en los ojos para curarte unas cataratas y te deja ciego, pues está objetivamente haciendo mal su trabajo. Por mucho que tú tan solo sepas valorar su arte o su oficio en base a los resultados. Hay un cierto democratismo aquí, ¿eh? Porque por lo menos, aunque no todo el mundo pueda ser médico, todo el mundo puede juzgar si los médicos están haciendo bien o mal su trabajo. Si las enfermedades se les van de madre, no lo saben analizarlas, no hacen otra cosa que generar histeria, caos, etcétera, pues están haciendo mal su trabajo. Y eso lo puede juzgar cualquiera, aunque nadie tenga o sea, uno puede reconocer los síntomas, pero no ofrecer la cura. Eso es lo que de hecho está pasando con el coronavirus. Más cosas. Bueno, yo creo que con eso podemos terminar. 212D. Ah, sí, este es el pasaje famoso de la unilateralidad. Dice, no hay pues amigo de los caballos si los caballos no le aman, ni amigo de las codornices, ni amigo de los perros, ni del vino, ni de la gimnasia, ni del conocimiento, si el conocimiento a su vez no le corresponde. O ama cada uno a estas cosas no siendo en verdad amigos, y el poeta se ha confundido cuando dice, feliz aquel que tiene por amigos a sus hijos, y tiene caballos de pezuña única, y un huésped extranjero, por cierto, amigos, o enemigos. Cuando se está citando aquí a Solón, y Solón dice que lo más feliz es tener un huésped extranjero, está subrayando justamente una cosa que va luego a teorizar Jacques Derrida en su libro Las políticas de la amistad, donde va a mostrar cómo hostes y hospes en griego son palabras vinculadas etimológicamente y que el huésped y el enemigo o el extranjero son ideas combinadas que se ven sobre todo muy bien combinadas en la Ilíada y la Odisea. Creo que ya hemos dicho que el personaje que aparece en la Ilíada como perverso, intrínsecamente malo, es Polifemo, porque no respeta las leyes de la hospitalidad. Lo explicamos el otro día cuando hablamos de mi buen amigo el performer Domingo Sánchez Blanco, que se agenció del cadáver de Pierre Klosowski apelando a las leyes de la hospitalidad. Eso mismo pasa en la Ilíada. En la Ilíada, dos héroes de bandos opuestos se reconocen como huéspedes de un tiempo pasado y se ven obligados a intercambiarse las armaduras. Entonces, un héroe troyano intercambia una armadura de bronce por una de hierro y aunque sale mal del intercambio, entiende que es una obligación que uno debe cumplir incluso en mitad del campo de batalla, ¿no? Entonces, casi como que lo central, de nuevo, el huésped es el enemigo, o sea, el huésped es un extraño, el amigo es un enemigo, y bueno, este texto es muy interesante, el de Jacques Derrida, Políticas de la Amistad, se apoya mucho en el Lisis, evidentemente, tira bastante del Fedro, y sobre todo del pasaje este de Aristóteles de hay amigos, ya no hay amistad, todo este tipo de cosas. Vale, seguimos. Le dice Lisis, si no recuerdo mal, o Menéxeno, al menos a mí no me lo parece, dije. Entonces, ¿a ti te parece que dice verdad? Sí. O sea, el amado es amigo del amante, al parecer, o Menéxeno. Ya le ame o le odie. Es lo mismo que pasa con los niños que acaban de nacer que aún no aman. O con aquellos que odian si son reprendidos por su madre o por su padre. Y que incluso, en el mismo momento en que odian, son extraordinariamente queridos por sus progenitores. Aquí se vuelve a plantear otra vez la problemática forma de amor que se da dentro de la familia, que es una forma de amor-odio, unidireccional, pero al mismo tiempo con una cierta reciprocidad, respecto de entes que hasta que alcanzan una cierta edad ni siquiera pueden ofrecer reciprocidad porque son entidades succionadoras egoístas, ¿no? Eso es el bebé como sumo déspota, ¿no? O sea, convertirse en padre como el genuino altruismo efectivo, en el que de repente pasas a estar dependiente, ahí sí, de un déspota, un tirano salvaje, que solamente busca su bien y su supervivencia y en ocasiones putearte nada más, ¿no? Pues sí, eso es. Aquí evidentemente surgen muchos temas, el tema de la reciprocidad del amor, quien te quiere te hará daño, los que se pelean se desean, etcétera, etcétera, etcétera. 214D. Dice, pero a mí me parece que quieren decir que los buenos son semejantes entre sí y amigos, y que los malos, cosa que se dice de ellos, nunca son semejantes ni siquiera con ellos mismos, sino imprevisibles e inestables. Y lo que es de semejante y diferente consigo mismo, difícilmente llegaría a ser semejante a otro y amigo suyo. ¿O no te parece así? Me lo parece, dijo. Esto en efecto insinúan como creo, oh compañero,
los que dicen que lo semejante es amigo de lo semejante, al igual que el bueno solo es amigo del bueno, y que el malo, ni con el bueno ni con otro malo, puede llegar jamás a tener una verdadera amistad. Claro, aquí lo que quería comentar ya lo he anticipado, es decir, cómo se plantea esta cuestión de la discrepancia del malo respecto de sí mismo, podría entenderse incluso como un principio de no contradicción moral. Cómo aquí ya Platón se está apartando de la doctrina socrática del intelectualismo moral. Aparentemente el malo sería no alguien ignorante, sino que sería alguien inestable, que no es semejante a sí mismo, imprevisible, que de alguna forma tiene intereses contrapuestos, que, en fin, que no tiene unos intereses a largo plazo, que no es capaz que tiene debilidad de voluntad, contempla el bien y realiza el mal, este tipo de cosas, ¿no? Y que precisamente las primeras afrentas se las genera el malvado a sí mismo, que es lo que también dice Sócrates en la Apología, pero ves cómo ha cambiado el tono. En la Apología Sócrates les planteaba como una especie de absurdo que alguien corrompiera conscientemente a sus parientes, amigos y próximos, ¿no? Porque a sabiendas de que dañar a tus parientes es dañarte a ti mismo. Sin embargo, aquí se está sugiriendo que hay gente que por inconsistencia, imprevisibilidad, inestabilidad, contradictoriedad moral, pues puede empezar puteándose a sí mismo y por consiguiente a los demás, y por lo tanto no puede ser amigo de nadie. Vale. 215b. ¿Cómo entonces pueden los buenos, sin más, ser amigos de los buenos? Si vemos que, estando ausentes, no se echan de menos, ya que son autosuficientes estando separados, y si están juntos, no sacan provecho de ello. ¿Qué remedio poner para que tales personas lleguen a tenerse mucha estima? Dice, y más a continuación continúa diciendo lo siguiente. Alguna vez he oído a alguien que hablaba, y ahora me acabo de acordar, de que lo semejante es lo más enemigo de lo semejante. Y lo mismo pasa con los buenos. Y seducía el testimonio de Hesíodo cuando decía, el alfarero se irrita con el alfarero, el recitador con el recitador y el mendigo con el mendigo. Y en todos los otros casos decía que ocurría lo mismo y que resultaba necesario que los que más se asemejan entre sí están llenos de envidia, de rivalidad, de odio, pero que los que menos se parecen de amistad. Porque el pobre está obligado a ser amigo del rico, el débil del fuerte, por la ayuda que ello pueda prestarles, y el enfermo del médico, y todo el que no sabe tiene que vincularse al que sabe y amarle. Pues aquí, poco más que comentar, subrayar evidentemente el tema de que Hesíodo dice lo opuesto a Homero, pero poco más. O sea, realmente casi todo lo que hemos podido comentar ya lo hemos anticipado en el resumen del diálogo. Además hay muchos más fragmentos que comentar, así que vamos avanzando. Un pasaje muy interesante es el 216d, en el que aparece varios temas. Dice lo siguiente. ¿Qué quieres decir?, exclamó él. Le pregunta Lisis, creo, a Sócrates. Por Zeus dije que no lo sé, sino que me encuentro como aturdido por lo desencaminado del asunto. Y me estoy temiendo que al final, conforme al viejo proverbio, lo bello sea lo amado. Al menos se parece a algo blando, liso, escurridizo. Por eso tal vez se nos escabulle tan fácilmente y se nos escapa, por estar hecho así. Insisto, pues, en que lo bueno es lo bello. Claro, aquí se está buscando esa concordancia ética-estética, que es la que estamos problematizando constantemente, ¿no? Es decir, hasta cierto punto, Platón es responsable de... no va a ser responsable solo, ¿no? Pero él mantiene, hasta el final, yo creo, esta tesis tradicional, casi que se remonta a Solón, de que lo bello es bueno. Y la razón por la cual la estética, que ya saben ustedes que es una disciplina que a mí me interesa mucho, por razones familiares, la estética, como disciplina autónoma, no se segrega del resto de campos filosóficos, por esta conexión de que lo bueno es bello y lo bello al final va a ser simplemente un indicio, una aproximación, una manifestación de la bondad, ¿no? Por lo demás, poco más. Pero también subrayar la ironía que hay de fondo, porque cuando se está sosteniendo esta posición, que es una posición tradicional, o sea, aquí está Sócrates citando prácticamente a los sabios de la época arcaica. No lo hace Sócrates como filósofo, lo hace aturdido y temiendo, no en plan, qué bien, hemos llegado a una definición, no, temiendo que sea verdad el viejo proverbio de que lo bello sea lo amado. O sea, más que una posición filosófica, esto es un tópico,
Como quien dijera, quien te quiere te hará llorar, los que se pelean se desean. ¿Bien? El tópico para Platón, que para nosotros nos parece casi contradictorio, es que lo bello es bueno y lo bueno es bello. Claro, hemos visto a lo largo de la historia tantas cosas bellas que han sido malas y viceversa, que nosotros ya no nos creemos en esta cosa. Y de hecho, la destrucción de la doctrina de los trascendentales, en su versión ecléctica ya novecentista y demás, va de la absoluta falta de discrepancia, la absoluta falta de discrepancia, no, la absoluta falta de concordancia entre el bien y la bondad en el presente. Es decir, que a día de hoy es casi un indicio de lo opuesto. Si ves algo que es bello, seguramente será por razones perversas, ocultas, etc. Mientras que si ves algo bueno, esa bondad seguramente se expresará o se manifestará por vías que te causarán mucho rechazo inicial por razones estéticas, ¿no? Bueno, evidentemente, de las figuras que marca esa fractura entre lo bueno y lo bello es Cristo, porque Cristo en la cruz es inmundo, es la inmundicia pura y dura. La gran objeción a la doctrina cristiana por parte de los griegos es cómo va a encarnarse un Dios en esa tinaja de orín y mocos que es un niño. Es decir, ¿cómo va a ser un Dios ese bebé que llora, el tirano ese, el déspota ese que tiene a la madre esclavizada? No, hombre, no. Los dioses son alegres, se encarnan en animales, pero ya nacen como Atenea de la cabeza de Zeus, maduros, armados, etcétera, etcétera. No pasan por el duro trance de ser niños. Aquí, oye, curiosa cuestión también. La efebofilia, podríamos llamarla, moderna. El gusto y el amor por los efebos en la época moderna, que eso de alguna forma una cierta nostalgia de la infancia. Para los clásicos, sobre todo para Aristóteles, no hay peor periodo de la vida que el periodo del infante o del bebé, que es un periodo de absoluta dependencia en el que pues, uno no es autónomo, no se resuelve por sí mismo y demás. Frente a la visión actual de que la infancia es el momento glorioso, de hecho, nadie pensará en los niños, las guerras parece que son el mal absoluto, pero si en sí no hubiera ningún niño, podría la peña pegarse de tiros fácilmente porque, ¿qué más da, no? Son adultos, ya están, o sea, pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Pero vamos, esa es un poco una inversión de los términos, que yo creo que, no sé si está aquí desde luego, porque ya estoy un poco también aturdido por la musa, pero bueno, es un comentario digno de ser destacado. 218a. Según esto, podemos, en consecuencia, decir que los que ya saben no quieren saber, bien sean dioses, bien sean hombres, y que tampoco lo quieren los que están tan llenos de ignorancia que son malos, porque ningún malo o necio busca el saber. Quedan, pues, aquellos que tienen este mal, la ignorancia, pero no por ello son insensatos ni necios, sino que se dan cuenta de que no saben lo que no saben. Por consiguiente, solo buscan el saber los que no son ni buenos ni malos, pues todos los que son malos no buscan el saber, ni tampoco los buenos. Porque, como hemos comentado, en lo que antecede, ni lo opuesto amigo lo opuesto, ni lo semejante lo semejante. Aquí, cosas. Se apunta a la doctrina del amor del banquete, se apunta a la idea de que el deseo es una forma de carencia, una privación, y de que no es una negación simple, sino que es una negación de aquello que nos es propio, de una falta que notamos que nos es íntima, de una carencia que buscamos colmar. Claro, aquí, y por lo tanto, como aquí ya están in nuce, pues muchas doctrinas platónicas posteriores, por ejemplo, la idea esta de que aprender es recordar, y que de alguna forma aprender no es sino restablecer una sabiduría que ya se poseía en una vida pasada o en un topos Uranus por el que pasó las almas en su purificación de una vida a otra, ¿vale? Entonces, que también es, por cierto, una tesis que está detrás de la primacía que concede Aristóteles al acto sobre la potencia. Para que nosotros podamos o queramos hacer algo, previamente debe haber un acto que sostenga esa potencia, esa querencia. Lo que deseamos o queremos o podemos hacer no es algo que no tenemos del sentido positivo, o sea, positivo no, en el sentido de la negación absoluta, sino en el sentido de la negación privativa. Eso es. Vale. 219.
Bueno, en el 219 tan solo se expone la posición esta casi final del diálogo, de que lo que no es ni malo ni bueno es pues amigo de lo bueno por causa de lo malo y de lo odioso y con vistas a un buen amigo. Por consiguiente, debido a lo que se quiere y por culpa de lo que se detesta, es por lo que el amigo es amigo del amigo. Poco más que comentar, más que leerlo. Llegamos al último fragmento que quería leer. 220 dice: entonces, aquello primero amado por nosotros, el primero amado es el proton filión, aquello primero amado por nosotros, y en lo que terminan todas las otras cosas, aquellas que decíamos que eran queridas por causa de otra cosa querida, no se parecen en nada a estas, porque en verdad decíamos que a todas estas cosas se las llamaba amadas por causa de otra cosa que se amaba en ellas, pero aquello realmente amado parece que tiene una naturaleza completamente distinta. En efecto, se reveló que lo amábamos por causa de algo de lo que somos enemigos, pero si esto desapareciera, pienso que ya no llegaríamos a amar aquello otro. Temas interesantes de este párrafo. Antes de este párrafo, Platón ha puesto varios ejemplos de diferencia entre medios y fines, o entre lo que podemos llamar a día de hoy imperativos hipotéticos y categóricos, ¿no? Y habla, por ejemplo, del dinero. Dice lo siguiente en un párrafo previo acerca del dinero. Aunque muchas veces decimos que apreciamos mucho el oro y la plata, sin embargo, nada más lejos de la verdad que esto, pues lo valoramos por encima de, porque lo valoramos por encima de todo, porque lo que valoramos por encima de todo es lo que se nos presenta siendo el objeto para el que se procura el oro. Claro, aquí Sócrates, que es el portavoz de Platón, lo que está exponiendo pues una concepción también muy subjetivista del valor y de la mercancía llamada dinero, que tan solo sería un facilitador de intercambios y que sería, pues eso, sería un medio para un fin, básicamente, ¿no? El oro o el dinero, en última instancia, el capital, no es un fin en sí mismo, sino que es una forma de poder social que te permite hacer ciertas cosas. Uno quiere el capital o quiere el dinero, no por sí mismo, porque sería absurdo que tuvieras un amor o un fetiche hacia las monedas como objetos o hacia los billetes como papeles, sino porque te permite luego obtener otra serie de mercancías, que al fin y al cabo lo que hace el dinero es que es el medio de intercambio universal, es el equivalente invariable que permite pasar de un lado a otro. Podemos decir que es la sustancia que conecta todos los diversos entes. ¿Bien? Es la unidad de medida, etc. Bueno, poco más. Aquí asoma la idea suprema del bien y por lo demás, poco más que comentar de estos fragmentos. Como ven, hoy me he quedado más o menos corto. No hay mucho más que comentar. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, cuestión, objeción? ¿Sí? Cuando has contra la lectura de Nietzsche, supongo que has sacado en el 217A, que puede poner ni bueno ni malo. Yo entiendo que la lectura de Nietzsche, de Platón, viene más respecto a la propuesta del Timeo, del Mergos, que es creador, por mímesis, del cuerpo que como creador. No sé si simplemente esto puede ser o bueno o malo, puede estar bien o mal hecho. Ya. Sí, a ver, en realidad el principal tema es el diálogo, yo creo, en el que aparece más el Platón tópico, es evidentemente la República, pero no es contra el que ataca principalmente Nietzsche, porque Nietzsche era tanto más elitista que Platón y creía una diferencia absoluta entre el rebaño y los espíritus libres. Y el Fedón, principalmente es el Fedón. Es en el Fedón donde se plantea la posibilidad de una vida transmundana, donde se dice que el cuerpo es la cárcel del alma y cosas así sucesivas. Es decir, ya se está estableciendo doctrina positiva que va a ser apropiada por la Iglesia. Mientras que en el Timeo, claro, en el Timeo se presenta por primera vez la posibilidad de la creación del mundo. Pero el Timeo ha dado pie a muchas lecturas, y aunque la lectura, evidentemente, cristiana consiste en equiparar el demiurgo con el Dios creador, el hecho de que preexista la Jorá y que la materia tenga que preexistir a la forma y que la materia tenga una independencia respecto a la forma, ha llevado a muchos, especialmente Schelling, quien comentó el Timeo de manera más exacta, a decir que la materia tiene cierta información previa. Es decir, que la materia
no es completamente deforme, sino que para precisamente poder estar conectada o comunicada con las formas, tiene que estar de alguna forma informada, tiene que tener esa materia prima tiene que tener algún tipo de forma. Y claro, evidentemente el timeo, como diálogo más comentado en el medievo, viene muchas de las cosas que hemos comentado en clases previas sobre la posibilidad de diferenciar las formas de la materia. Para Platón era posible, por lo menos, ¿no? Al comienzo... ¿No es un mito para Platón el propio timeo? A ver, esto es la pregunta, claro, esta es la pregunta ¿cómo tomarse a Platón, ¿no? Si te lo tomas irónicamente, doctrinalmente, escépticamente, Émic, vamos a decirlo así, Émic en el propio diálogo, en la pura materialidad autogórica del diálogo, sin salir en si es una alegoría, una broma, etcétera, es evidente que se está sugiriendo prácticamente que la materia es un modo de la forma, casi, porque cuando se dice que los 4 elementos surgen de los 4 poliedros regulares, lo que se está sugiriendo es que la materia es un subproducto de esas formas matemáticas previas. Por ahí iría un poco una de dos, o que la materia es un modo de la forma, o que la materia y la forma preexisten, que es la lectura esta más, si se quiere, moderna de Schelling y demás. Hombre, Schelling es un autor muy raro, en realidad, que de alguna forma anticipa muchas posiciones de Schopenhauer. De hecho, Schopenhauer tiene unas anotaciones a el texto de la libertad de Schelling, donde equipara la importancia que le concede Schelling al Abgrund, a la voluntad y todo esto, con los gnósticos, Ay, no me viene a la cabeza. Pero vamos, los gnósticos del siglo II, quienes también hablaban del vacío, no sé qué, del Dios que se crea a sí mismo, y claro, entre Schelling y Nietzsche hay un diálogo ahí que no se ha explotado mucho, que sería interesante recuperar. Es lo que me viene a la mente por lo que ha subrayado el Timeo. Porque yo creo, sinceramente, que el Platón contra el que ataca Nietzsche es el Platón de Schleiermacher y en parte el de Schleiermacher y en parte el de los neoplatónicos, principalmente, el de Marsilio Ficino, o sea, el Platón unitarista, ¿no? El Platón es la teoría de las ideas que se expresa principalmente en los diálogos intermedios, muy seriamente en el Fedón. El Fedón como fundamento de las apropiaciones posteriores de Platón por parte de la Iglesia Católica, ¿no? Ese es el diálogo más claramente estereotipado en el que Platón es el clásico que todos conocemos. ¿Alguna otra cuestión, pregunta, duda? Y si no, ya por comentar, cuando tras Sócrates saca la conclusión a Hesiodo, ¿no? Cuando tras sacar la posición de lo físico, de la semejanza por la semejanza, yendo a la desemejanza, que justo tras leer ese pasaje me fui a los aforismos de Heráclito y luego ya vi que el propio Ledo nombra la referencia, claro, los aforismos del pólemo, de la armonía de los contrarios. Sí, está muy bien. En la que está todo el rato Platón. Muy bien visto. ¿No? O sea, ¿Sabes qué pasa? Que muchas de las notas que yo pongo se deben al freestyle. Hoy también venía confiado en que no tendría gripe ni nada por el estilo y cuando lo estuve leyendo me acordé de la armonía y todo esto, así que gracias por traerlo a colación. Efectivamente, claro, se podría en algún momento llegar a la conclusión de que el bien es el equilibrio entre fuerzas contrapuestas y que es la forma precisamente en que se puede conciliar la aparente pluralidad que dice la oposición bien-mal con la primacía que tiene el bien respecto al resto de ideas y entes, ¿no? Por un lado habría fuerzas que serían malas o buenas desde la perspectiva subjetiva de los agentes, pongamos por caso, entonces a ti te parece que es bueno o malo, qué sé yo, el coronavirus o el cambio climático o un terremoto, etcétera, pero subespecie eternitatis, allí donde se cancelan las diversas fuerzas, hay un equilibrio, ¿bien? Que es la posición, por ejemplo, de Leibniz. Cuando Leibniz tenía que justificar esa posición tan rara de que vivimos en el mundo mejor de los posibles, decía dos cosas. Es el mejor de los mundos posibles porque todos los demás son peores en el sentido de que tienen, ontológicamente, menor número de hechos agrupados bajo... este mundo es el mejor de los posibles porque tiene el mayor número de hechos agrupados bajo el menor número de leyes. O sea, lo que estamos diciendo, mayor pluralidad óntica subsumida bajo la mayor simplicidad ontológica, podríamos decirlo así heideggerianamente, ¿no? Y por ahí, entonces habría dos planos. Estaría el bien y el mal mundano, lo que llamaban, lo que Nietzsche llama lo bueno y lo malo,
y luego por encima de lo bueno y lo malo, subjetivamente, estaría el bien y el mal. El bien y el mal como el mal como lo no existente y el bien como reconciliación de los opuestos. Bien, lo que intramundanamente aparece como bueno o malo, en la coordinación y la armonía, es muy bien visto, como un subproducto, como algo de segundo nivel, aparece como una concordancia. Sí, 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 eso está muy bien visto. Pues yo iba por otro derrotero. Vale. Porque, claro, para mí el hecho de que no sea capaz de llegar a una respuesta sobre lo que es la amistad, el amor, como se quiere decir, en ese ámbito, en el de los contrarios, deja abierto la posibilidad de que estén en el de los contradictorios, que realmente el amor sea un modo. Sí. Claro, Sí, sí, sí. Sí, no. A ver, la posición a la que va a llegar más o menos en el banquete es esa, ¿eh? claro, por eso. O sea, en el banquete. Porque es la que recoge Aristóteles. Eso es, eso es. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Pues entonces un momento antes de que recojan, quisiera retomar lo que planteé, vamos a apagar ya la cámara y todo esto.